Sabe que hemos tratado de explicar la importancia del reino de Dios y hemos determinado que el reino de Dios no es el cielo cuando estemos allá en pañales y con alitas flotando en una nube, lo cual no es bíblico, no es verdad. No va a haber pañales, no va a haber alitas como usted se le imagina. El reino de Dios no es un lugar externo que está por fuera o en el futuro, no es un lugar geográfico. El reino de Dios es cualquier lugar donde el Señor reina. Y para que el Señor pueda reinar en nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar la decisión de entronar a Dios sobre nuestras vidas y traer a través de la persona de Jesús y la fe, la realidad de Dios, el reinado de Dios en nuestras vidas. Y Jesús fue muy claro y nos explicó cómo ese reino se ve y qué ciertas cosas existen y son bienvenidas y cuáles cosas externas no puede existir. Por ejemplo, hemos hablado de la avaricia, que no hay avaricia en el reino de Dios, no hay mentiras en el reino de Dios, no hay vanagloria en el reino de Dios. Y hoy quiero tocar un tema importante y sensible que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 27. Si usted tiene su Biblia, yo creo que lo abra, vamos a quedarnos ahí por unos instantes, porque Jesús está en el Sermón del Monte. Se calcula que tal vez 2,000 personas está escuchando de Dios, de la palabra de Dios, y dice que Jesús dijo estas palabras. Dice, ustedes han oído lo siguiente, que se dijo, no cometerás adulterio. Pero Jesús está llevando más arriba esa vara y dice, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ya ha cometido adulterio con ella. ¿En dónde? En su corazón. Sabe que en el pasado no se consideraba que el hombre podía cometer adulterio, solamente las mujeres eran acusadas de cometer adulterio. Usted conoce muy bien el pasaje donde había una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y la trajeron a los pies de Jesús para probar a Jesús, para que Jesús tuviese que determinar si iban a apedrear a esa mujer según la ley del Antiguo Testamento de Moisés o iba a utilizar la gracia que venía predicando por tanto tiempo. Y Jesús, lleno de gracia y de verdad, usted conoce la historia donde Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y usted se dio cuenta que no trajeron al hombre y a la mujer. Yo no soy muy inteligente, pero yo entiendo que para cometer adulterio se necesitan ¿cuántas personas? 2. ¿Y a cuántas trajeron? A 1. Se culpaba a la mujer de cometer adulterio, pero no así al hombre. Es por eso que Jesús está hablándole al hombre, diciéndole, cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. También quiero decirle que este mensaje no tan solo está dedicado al hombre, sino que también está dedicado a la mujer y que tal vez no tengamos que hablar acerca de ojos que miran a una mujer. Tal vez tendríamos que contextualizarlo en el mundo de las mujeres y de decir, todo oído que escucha a un hombre que no es su marido. Anyway, mucho silencio de parte de las hermanas. Pero quiero que sepa que soy un equal opportunity offender. Este mensaje es para todos, diga conmigo, es para todos nosotros. Es por eso que quiero volver a leer y continuar con la segunda parte. Ustedes han oído que se dijo, no cometan adulterio, pero yo, Jesús, les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, diga conmigo codicia. Eso significa que está atraído, seducido, que tiene un deseo desordenado sobre ella, ya ha cometido adulterio. ¿En dónde? En su corazón. Y mire qué interesante esta segunda parte. Dice, si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué dice? Sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Bienvenidos a la iglesia de la ciudad. Espero que hoy se sienta en casa.
Quiero que sepa que Jesús está tratando de enseñarnos que independientemente del tipo de pecado que estamos siendo tentados, está directamente conectado a nuestro corazón. Y Jesús no está a favor de la mutilación de nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? De lo contrario, viviríamos entre medio de tuertos y mancos. Andaríamos así todo el tiempo. Lo que Jesús está tratando de enseñarnos, no está minimizando el pecado de ninguna manera. Vamos a hablar acerca de eso, pero creo que lo que Jesús está tratando de enseñarnos es que es preferible perder algo temporario, momentáneo en nuestras vidas, que sacrificar nuestra eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que quiero hacer esa aclaración y podríamos hablar acerca de uno de los temas más importantes y podríamos incluso hablar acerca de sexo y cuál es la retórica que escuchamos del mundo. Y constantemente en el Sermón del Monte vamos a escuchar lo que el mundo dice acerca de un tema y lo que Jesús nos presenta. Y cuando Jesús habla, generalmente es diametralmente opuesto a lo que el mundo nos ha enseñado todas nuestras vidas. Y cuando somos confrontados con la verdad de Jesús, necesitamos tomar una decisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tal es así que desde el principio, cuando José y María fueron a llevar a Jesús a la presentación de Jesús en el templo, by the way, en el servicio de las 4 de la tarde tuvimos 4 familias presentando 4 niños aquí. Y desde ese primer día se le profetizó a Jesús diciendo que ese niño va a ser una piedra de tropiezo para muchos o la piedra fundamental para otros. En otras palabras, cuando Jesús nos dice su verdad de su reino, nos confronta profundamente. Una de las falsas narrativas sobre el tema de la sexualidad es que el sexo es solo para obtener placer. Otra de las falsas narrativas que hemos escuchado mientras vivimos en esta cultura es que el sexo es para disfrutarse fuera del matrimonio. Juntamente con esas dos mentiras hemos escuchado que el sexo no tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y yo no estoy aquí para crear controversia o hacerlo sentir incómodo. Estoy aquí para proclamar la verdad de la palabra del Señor, donde habla que el sexo es algo poderoso creado por Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? El sexo es para disfrutarse solo, diga conmigo solo, dentro del contexto del matrimonio. Nosotros estamos convencidos que el Señor creó al hombre y a la mujer e inventó algo que todavía no termino de entender, pero estoy disfrutando, que se llama el matrimonio. Y que nos dio un regalo que nos ayuda a estar conectados y para crear familias y multiplicarnos y experimentar lo que el Señor experimenta con nosotros, tener una familia. Y sobre todas las cosas, que el sexo que Dios creó, que está dado dentro de este contexto del matrimonio, siempre ha sido dado entre un hombre y una mujer. Y yo sé que puede sonar controversial en un mundo que está en desacuerdo con las cosas que Dios nos enseña, pero necesitamos entender que todo deseo natural que Dios nos ha dado, que empieza a ser corruptivo, que empieza a ser de alguna manera distorsionado y que empezamos a poner en contextos donde no se supone que tenemos que poner, eso produce un problema, lo cual yo quiero llamarlo en el día de hoy una pasión desordenada, que muchas veces empieza a dominarnos y nos transformamos en esclavos de algo que era natural, que se corrompió y que lo usamos en un contexto fuera del tiempo de Dios y se transforma en una adicción que le llamamos pecado. Yo quiero decirle que tal vez si usted no tenga una tentación o un problema en esta área de su vida, cualquier deseo natural que es sacado de contexto, manipulado y usado equivocadamente produce una atadura en nuestras vidas, utilizada por una persona que se llama Satanás, que siempre ha utilizado la misma manera, el mismo sistema operativo para hacernos cautivos. Diga conmigo, hacerme esclavo. Este mensaje solamente tiene un solo objetivo, es que podamos entender que Satanás por un lado quiere esclavizarnos y al mismo tiempo entender que Jesús ha venido para hacernos libres verdaderamente
mente libres. Satanás siempre ha utilizado el mismo sistema operativo. Siempre ha comenzado con una tentación. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados? Y levanten la mano con naturalidad, porque la tentación en sí no es pecado. La tentación es como una especie de ave que pasa sobre nuestras cabezas. El problema de las tentaciones es cuando esa ave que se debería pasar sobre nuestras cabezas echa nidos. Tóquese su cabeza, diga conmigo, ¿tendré un nido? Esas tentaciones se transforman en pensamientos y que empezamos a considerar, a contemplar, empezamos a no tan solo a pensar hacer algo malo, sino que empezamos a considerarlo, empezamos a planear, empezamos a tener una batalla entre medio de estas dos orejitas llamada mente. Esa tentación se pasa en un pensamiento y luego empezamos a cometer una acción que generalmente en ese contexto es pecado. Y después que practicamos ese pecado se transforma en una esclavitud y eso produce en nosotros una esclavitud sobre el área del pecado. Y algo que comenzó simplemente con una idea se transformó en un pensamiento y después de considerarlo por tanto tiempo se transformó en una acción que nos lleva a una adicción. Y el enemigo siempre ha querido que nosotros seamos presos de cualquier tipo de esclavitud en nuestras vidas. Y primero de Juan capítulo 2 versículo 15, el Señor nos da una advertencia y nos dice lo siguiente, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice la palabra del Señor, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, diga conmigo, deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y antes de entrar en este tema me gustaría detenerme en estas tres palabras, las cuales no están ahí simplemente de adorno, sino que creo que necesitamos tomarnos un minuto para evaluarla. La Biblia habla de los deseos de la carne y creo que se refiere a las tentaciones naturales que tiene todo ser humano, las necesidades muchas veces legítimas que tenemos. El problema de las necesidades de la carne es que cuando tratamos de satisfacer un deseo natural de una manera, ¿cómo lo digo?, ilegítima, nos metemos en problemas. ¿Cuántas veces los muchachos me han dicho, pastor, lo que pasa que eso de llegar virgen al matrimonio, usted no entiende, como si yo hubiese llegado de otro planeta, como si fuese E.T., ¿no? Pastor, usted no entiende, yo sé que tengo ya mis años, pero quiero que sepa que alguna vez, en algún tiempo, yo también fui joven. ¿Cuántos cincuentones dicen amén? Y que pastor, lo que usted no sabe, y le digo que quiero darle un estate quieto, es que yo tengo necesidades, como si fuese un perrito, ¿vio? ¿Sabe que existen las caminatas, muchachos? Existen algo que se llama baños fríos. Anyway, es que usted no sabe, pastor. También la palabra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16 no tan solo habla de los deseos de la carne, que son esos apetitos naturales que están tratando del enemigo convencernos de que tenemos el derecho de poder satisfacerlos de una manera ilegítima, sino que tenemos los deseos de los ojos. La Biblia dice que antes de poder perder nuestra salvación, en nuestra comunión eterna con Jesús, es preferible agarrarnos una cuchara, meternos dentro de la cavidad del cráneo y hacer una palanca con cierta presión, arreglar la córnea que sujeta al óvulo del ojo y sacarlo. Un poquito dramático, ¿no? Pero es lo que la palabra del Señor nos dice, que es preferible hacer tal cosa antes de vivir separados y esclavizados del Señor por la eternidad. Esa batalla de los deseos de los ojos o de la necesidad de los oídos, hermanas, viene de nuestra mente. Es cuando Satanás empieza
a tratar de convencernos que nosotros nos merecemos ciertas cosas o que nosotros necesitamos algo fuera de la voluntad del Señor. Quiero diezmar por primera vez y paso por Best Buy y veo el 6K. Eso ¿sabe qué? Esos son los deseos de los ojos. Usted nunca supo que necesitaba un vehículo o que nunca supo que necesitaba una motocicleta porque ni siquiera sabe andar en bicicleta. Pero una Harley Davidson lo hizo cool. Le pregunté hace unos tiempos atrás en el desayuno de hombres, ¿cuántos de ustedes compraron una Harley Davidson de improviso? Y 2 manos levantaron. Dice que llegaron a su casa diciendo, honey, mira lo que compré. Todavía están casados por milagro del Señor, pero las tuvieron que devolver. No hay nada tal vez tan peligroso como algo material, pero estoy hablando de cuando empezamos a tener los deseos de los ojos y nuestra mente empieza a escuchar la voz de Satanás que nos dice que necesitamos algo fuera del plan legítimo que Dios tenemos y de repente nuestro compañero, nuestra compañera de trabajo empieza a sentirse más atractiva que nuestro esposo o nuestra esposa porque nos escucha o nos valora. Man, I'm preaching good today. ¿Usted pensaba que iba a pasar ese versículo rápidamente? Y si usted no tiene ese tipo de tentaciones, tal vez tenga que evaluar lo que Pablo quiso decir con la vanagloria de la vida. Eso sucede en el corazón del hombre. Cuando empezamos a pensar que nuestros planes son mejores que los planes de Dios, que nuestros caminos son mejores que nuestros caminos, que nosotros sabemos mejor que Dios y que los planes de Dios son inferiores a los planes que yo tengo para mi vida. Y empezamos a desviarnos de los caminos del Señor porque queremos ser felices. En Juan capítulo 8, versículo 34, vamos a empezar este mensaje con este versículo y vamos a terminar con el mismo versículo. En Juan capítulo 8, versículo 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo. ¿De quién? Del pecado. Mi hermano, este mensaje solamente tiene un solo objetivo. No quiero hacerlo sentir mal, aunque puedo hacerlo. Tengo el don espiritual de hacer sentir mal a las personas. I'm really good at it. Pero mi único objetivo en este mensaje es entender que el pecado produce esclavitud en nuestras vidas y que Jesús vino para hacernos libres, pero no tan solo libres, sino verdaderamente libres. Y estoy cansado de ver personas llamadas por el Señor viviendo esclavas del pecado, sabiendo que hoy tienen una opción que antes no tenían. Pablo, en capítulo 6, versículo 12, también nos da una advertencia y dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a los malos deseos, no ofrezcamos los miembros del cuerpo al pecado como instrumento de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros del cuerpo como instrumentos ¿de qué? De justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Saben que cuando venimos a Jesús, dice la palabra del Señor que tenemos que llevar nuestra cruz y seguirlo? Ante el pecado, técnicamente nosotros estamos muertos a nuestros deseos y a nuestra carne y tenemos que recordar que cuando seguimos a Jesús no lo hacemos en la carne. Cuando viene una tentación a mi vida, tengo que recordarme a mí mismo esta imagen que tengo. Me imagino yo mismo con el traje que nunca me quise poner, ahí en el ataúd y con todo tipo de tentaciones a mi vida y son incapaces de responder porque estoy muerto. Y lamentablemente cuando le damos lugar al pecado en nuestras vidas empieza a reinar y Satanás se sale con la suya. Si algo tiene que recordar es lo siguiente: Satanás no quiere que el Señor tenga señorío sobre nosotros. Él prefiere que cualquier otra cosa lo tenga. El plan de Dios es que Dios sea su Señor y su Salvador. ¿Está de acuerdo conmigo? Que Él señoree sobre sus vidas, sobre sus decisiones. Pero Satanás, su plan es que cualquier cosa, cualquier adicción, cualquier pecado sea el que señoree sobre su vida.
Ok, pastor, diga conmigo, I got it. Y quiero darle 3 pasos sencillos porque cada uno de nosotros somos pecadores en recuperación y ninguno de nosotros quiere volver atrás. ¿Alguno quiere volver atrás antes de conocer al Señor? Y si usted está lidiando con algo, yo quiero recomendarle estos 3 pasos. Son tan simples que ni siquiera riman. No están ordenados de manera alfabética, no riman entre sí, pero quiero que sepan que si los aplicamos a nuestras vidas, vamos a poder vivir una vida libre de pecado. Número 1, ¿está listo para anotar? Vengo de uno que me sacó el celular, eso es bueno. Good job. Número 1, tenemos que terminar con las excusas. Díganle a la persona que está al lado, terminarla con las excusas. En Argentina decimos cortala. Cortala con las excusas, terminar con las excusas, no más excusas. ¿Cuántos de ustedes son buenos con las excusas? Aquí tengo personas que tienen excusas profesionales, una excusa para todo. En Juan capítulo 14, nos recuerda que las personas que rodeaban a Jesús en los días de Jesús también les daban excusas. Sabe que Jesús iba caminando por ahí y cuando veía personas con potencial, personas que podían emular a Jesús, seguir a Jesús, ser transformados por Jesús, empezar a obrar como Jesús obraba, Jesús los invitaba a seguirlos. Y si bien muchas personas empezaron a seguir a Jesús, muchos, dice la palabra del Señor, ponían excusa para no hacerlo. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Jesús? Levanten su mano. Jesús está mirando, está tomando una nota. Entonces, después de responder afirmativamente al mensaje de Jesús, Jesús le dijo que lo siguiesen. Y esta es una de las historias. En Juan capítulo 14, versículo 18. Y muy bien, Lucas está prestando atención. Quería ir a una prueba, acaba de pasar. Denle un aplauso al hermano. Es ingeniero, no puede, los facts lo perturban, ¿no? En Lucas capítulo 14, versículo 18, dice, y todos a una, al unísono en otras palabras, y todos a una comenzaron a ¿qué? A excusarse. El primero le dijo a Jesús, cuando le preguntó Jesús, bueno, dale, seguime, órale. Y mire la excusa, encima... Una cosa, yo soy bueno con las excusas también, las he perfeccionado a lo largo de los años. Pero miren las excusas que le pusieron a Jesús, al Rey del universo, al Creador de todo lo creado. Dice, el primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. ¿Cuántos de ustedes después de comprar un terreno tienen que volver al terreno y volver a mirarlo? Es como que sí, a ver si se movió, no sé. Es como que sigue ahí, ¿no? Y otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, en otras palabras, 10 toros o 10 animales o 10 vacas para el arado, y voy a probarlos. ¿Cuántos de ustedes han probado bueyes? Se ha subido así, como quiero saber si tiran bien, si jalan bien, si son 12 cilindros, si todas las luces funcionan. Y uno más le dijo, también otro dijo, me he casado, y ahí pudimos darle disculpas, ¿no? Pero dice... También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Como si seguir a Jesús se requisiese ser soltero. Es cierto, cuando uno es soltero puede hacer mucho más cosas de las que puede hacer cuando está babysitting a su esposo. Está trabajando con su marido, ¿verdad? Pero no es un requerimiento estar soltero para poder seguir a Jesús. Pero los discípulos de Jesús nos buscan excusas. Porque podemos hacer las dos cosas, o podemos hacer excusas o traer resultados, dicen los americanos. Me gusta más Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Le puedo dar una revelación que le va a ayudar al momento de tener una tentación? Por muchos años, muchos de nosotros antes de Cristo teníamos una tentación recurrente en nuestras vidas. Usted pongan el nombre que quiere ponerla. Y por mucho tiempo, cada vez que éramos tentados, entrábamos como en un cilindro, en una luz amarilla donde no podíamos volver atrás. No podíamos decirle no al pecado. Se podría decir que era prácticamente inevitable. Pero quiero darles buenas noticias. ¿Cuántos de ustedes les gustan las buenas noticias? ¿Saben que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora tenemos una opción que antes no teníamos?
Antes de Jesús dice la palabra del Señor que éramos muertos en nuestros pecados, transgresiones, éramos sordos, ciegos y mudos a las cosas espirituales. Pero ahora que hemos conocido al Señor, tenemos una opción que antes no teníamos, y era decir: no, yo no voy. No, yo no lo hago. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente empezamos a ver una alternativa que antes no teníamos, que era un exit interview. Teníamos un exit, una salida de emergencia que nos evita hacer lo que íbamos a hacer. Hay personas que me dicen: pastor, yo quiero, pero no puedo. Señor, pastor, yo tengo la voluntad, pero me falta la fuerza. Es como que yo no quiero pecar, pero... ¿Ha estado ahí alguno de ustedes? Parece que estoy loco tratando de escribir algo. Es como que tengo la voluntad, pero no tengo la fuerza. Cuando conocemos al Señor, el Señor nos regala a su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando ponemos nuestra voluntad y ponemos su poder, empezamos a tener el poder de la voluntad, y de repente empezamos a tener fuerzas que antes no teníamos y ahora sí, para decir no. Hay personas que tratan el pecado y la tentación y tratan de encontrar sabiduría. Muchas personas llegan a la iglesia porque están sufriendo y tienen tentaciones en su vida y quieren decirle no, pero quieren hacerlo de una manera racional. Están viviendo, practicando el pecado y quieren llegar a un entendimiento lógico para poder tomar decisiones racionales. Quieren de alguna manera la sabiduría de Salomón para decirle: yo no voy a ver a estas chicas en Hooters, yo voy a estar simplemente aquí mirando a mi esposa ojos a ojos sin mirar ninguna distracción. Pero mi hermano, yo estoy proponiéndole que con la ayuda del Señor no tengamos la sabiduría de Salomón, sino las piernas de José, para salir corriendo de las tentaciones que venimos enfrente. Nobody's listening today. La segunda cosa que necesitamos terminar no es tan solo con nuestras excusas, sino que tenemos que cortar con las ataduras. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice: no os dejéis engañar. Esto suena como nuestras madres latinas. Las malas compañías corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres o el carácter. Mire las advertencias, dice: sed sobrio como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra, Pablo dice, los digo. ¿Qué significa? Algunos de ustedes tienen que unfriend su ex boyfriend de la secundaria después que se casó. Algunos de ustedes necesitan bloquear ciertos números de teléfonos de sus amigos que cuando salían de la obra el día, y no estoy hablando de la obra del Señor, estoy hablando de la obra de construcción, que cuando tenían su cheque que cobraban el viernes, lo llamaban para ir a, no quiero dar nombres ni lugares, pero ustedes me están escuchando, ¿no? Algunos tienen que bloquear sus amigos. ¿Sabe qué? No es porque estamos olvidándonos, sino que todavía no estamos suficientemente plantados en el Señor para mantenernos firmes, y en vez de ayudarnos a ellos, están arrastrándonos a nosotros. Algunas de ustedes, chicas, piensan que su novio, que no es cristiano, piensan que pueden salvarlo a través del noviazgo como un campo misionero, cuando en realidad su carne es mucho más fuerte que tu propia espiritualidad, y los dos terminan mal. Man, I'm preaching good today. Algunos tienen que tirar ciertas revistas, cancelar ciertas suscripciones, poner ciertos filtros, dejar ciertas prácticas y comenzar nuevos hábitos. Porque ¿sabe por qué estoy hablando? Porque estoy tratando de que terminamos con las excusas, que cortemos con las ataduras, porque queremos ser verdaderamente libres, porque una vez que pecamos nos transformamos en esclavos del pecado. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistíos pues al diablo, y huirá de vosotros.
Mi hermano, no estoy hablando de la sabiduría de Salomón porque yo no la tengo. Estoy hablando de las piernas de José. Cuando tenía 18 años, lo primero que hice fue salir de mi ciudad. Se llamaba Palmira. Era un buen lugar para salir. Palmira es la ciudad conocida donde unos comen y otros miran. Y la primera semana que llegué a la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, como un saxofonista recién llegado, era flaco, bien, buen mozo. No era muy lindo, pero era bueno con las palabras. Dos de las chicas del coro, del worship team de mi padrino, me invitaron a conocer, estamos grabando esto, la ciudad. En mi ciudad solamente había, 2 pisos era lo máximo que teníamos. Y llegué a la ciudad de Quilmes y la primera vez que veía edificios de 10, 12, 15 pisos. Las luces eran de colores, las calles estaban pavimentadas, había más de un tipo de vehículo. La gente entre sí no se conectaba. Yo estaba como en New York. Y las jovencitas, 2 de ellas se acercaron hacia mí. Yo tenía mi propio departamento. Y me empezaron a mostrar la costanera, la ciudad, la movida de la noche. Y ya se había avanzado la noche, íbamos con estas 2 jovencitas. Mis hijas nunca me han prestado tanta atención como ahora. Una se pone del lado izquierdo, otra se pone del lado derecho. Invierno en la ciudad, una me agarra de un brazo, otra me agarra del otro y empiezo a escuchar música. Evidentemente me estaban llevando a lo que era un nightclub. Y yo no soy muy inteligente, pero yo supe rápidamente lo que podía pasar. Si un joven recién llegado de otra ciudad, con 2 jovencitas desconocidas, muy generosas ellas, querían que empezáramos en un nightclub. ¿Y qué pasa en un nightclub? No es porque alguna vez no haya ido uno. Ok, tal vez una vez. Pero fue suficiente experiencia para saber que si yo entraba a ese nightclub y tomaba una bebida y tomaba otra bebida, y yo vivía en un departamento solo, en una ciudad sola, esa noche no podía terminar bien. Y yo estoy seguro que no estaría acá predicando el evangelio de Jesucristo en frente de ninguno de ustedes. Estaría posiblemente cuidando niños propios y ajenos, viviendo en un tráiler en la ciudad de Quilmes. Man, I'm preaching good today. Y lo único que tuve es un momento de claridad. No tuve la sabiduría de Salomón, sino que mis piernas se fortalecieron como si estuviese corriendo un 5K. Y lo único que pude hacer es levantar una mano y pedir un taxi. Uno para ponerla a ellas y otro para ir a casa. Y yo estoy seguro que solamente por ese momento de no poner excusa, no justificarme y cortar con las que podrían ser las ataduras de un futuro no deseado, lejos de los planes de Dios, estoy seguro que por lo menos salvó mi propia vida. Por lo tanto, someteos a Dios, resistir a las chicas, en mi caso, y el diablo huirá de vosotros. Yo no sé si el diablo huyó de ellos, pero yo salí corriendo por mi propia vida. Porque yo sabía que tenía que hacer lo siguiente, tenía que llenar ese vacío con el Señor. ¿Sabe que todas estas cosas que estamos hablando, que pueden ser cómicas, muchas otras trágicas, siempre han tratado de llenar un vacío que solamente el Señor puede hacer? Porque Satanás siempre ha dicho la misma mentira. Yo siempre te voy a dar lo que estás buscando. Y el único que nos puede dar paz, gozo, felicidad, autenticidad, propósito en nuestras vidas no son las mentiras de Satanás, que siempre ha prometido darnos algo que solamente Dios nos puede dar a través del pecado de turno. Es por eso que tenemos que llenar el vacío que solamente Dios puede llenar en nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y usted puede reemplazar lo que usted quiera. Quiero admitir que yo tomo vino, ¿ok? Bienvenido a la iglesia de la ciudad. Soy de la provincia de Mendoza. Hay vino por todos lados, hacemos asado y tomamos un poquito de vino, un vasito de vino en casa, ¿ok? Así que no me empiece a mandar emails. Y si quiere mandarme un email diciendo el pastor toma un poquito de vino cuando hace asado en su casa, que es una vez al mes,
Está bien, mándenme un email a nomimporta@iglesiaciudad.org y mi secretaria virtual le va a contestar en 3 o 4 meses, ¿ok? En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, y no os embriaguéis con vino. Y usted puede cambiar la palabra vino con el pecado de su preferencia o la atadura de su preferencia. Somos equal opportunity offenders aquí en la iglesia, así que usted fill in the blank. Y no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu de Dios. Sabe que muchas veces tratamos de llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar con un nuevo matrimonio, con un nuevo trabajo, con un nuevo carro, con una nueva carrera, con una nueva adicción, con una nueva carrito de Amazon. Estoy tratando de ver si hay alguien que me está escuchando en este día. En Juan capítulo 8, versículo 34, comenzamos el mensaje ahí, vamos a terminarlo aquí. Prometo que con esto terminamos. Escuchamos lo que decía al principio de este versículo que dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso lo respondió Jesús. El versículo 35 dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo, si se queda en ella para siempre. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? Así, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Hermano, yo no estoy aquí para criticar el área de su vida donde está sufriendo o teniendo tentaciones. Yo estoy aquí simplemente para decirle la verdad que si practicamos el pecado vamos a ser esclavos del mismo. Pero Jesús está aquí para decirle que podemos ser libres y verdaderamente libres si el Hijo nos hace libres. Yo quiero que se ponga de pie. Quiero orar con usted al Señor. Y mientras estaba aquí en la última parte de este mensaje durante el primer servicio, el Señor me hablaba y me decía que está interesado en que nosotros vivamos una vida libre de atadura, libre de pecado. Yo sé que es difícil porque hemos cometido pecados, practicado el pecado. Estamos, muchos de nosotros, tal vez atados por ese pecado. Pero quiero que sepa que el Señor murió no tan solo para perdonar nuestros pecados, sino para hacernos verdaderamente libres. Y mientras estaba explicando esto durante el primer mensaje, en el primer servicio, el Señor me recordaba que hay una diferencia entre el placer y la felicidad. Y yo sé que por muchos años hemos pecado porque queremos creer que eso nos va a dar placer, que nos va a llevar a la felicidad. Pero el problema del pecado, de tomar algo que es un deseo legítimo y transgiversarlo y contaminarlo y practicarlo fuera del contexto y fuera de los planes del Señor, siempre nos ha llevado a una adicción y a una cadena y a un sentirnos mal y un vacío. Es como un círculo que nunca podemos terminar porque estamos buscando al final del día no tan solo sentirnos bien, sino ser felices. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa es la mentira de Satanás, que nos dice que si hacemos ciertas cosas con ciertas personas en cierto tiempo, la vamos a pasar bien. Y creo que es verdad por 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, media hora. Y que pensamos que al final de ese arcoíris vamos a recibir la felicidad que solamente el Señor nos puede dar. Es por eso que creo que es importante entender que el Señor está interesado en que entendamos que la felicidad, ¿sabe cuál es? Es precisamente ser verdaderamente libres. Porque cuando somos libres en Jesús, el Señor empieza a restaurar todas las cosas y empezamos a encontrar nuestro propósito en la vida y empezamos a servirle a Él y empezamos a tener un corazón puro, unas manos limpias delante del Señor. Y lo que hacíamos en escondidas, pensando que nos va a dar un placer y que nos llevaba a una pseudo felicidad, nos damos cuenta que es una trampa. Pues yo quiero decirle hoy, en este día, que Jesús quiere hacernos libres y verdaderamente libres.
Yo creo que cierre sus ojos. Y quiero que cualquier sea la mentira que hemos escuchado por tantos años, esa narrativa de que nunca vamos a poder ser libres de esta práctica que se ha transformado en un círculo vicioso en nuestras vidas. Sea cual sea. No quiero enumerar tantas posibilidades que podríamos tener, pero usted sabe que hay algo en su vida que necesita presentar delante del Señor. Usted sabe que esos deseos de la carne que están atados a los apetitos naturales, Satanás siempre ha querido que lo haya satisfaga de una manera ilegítima. Tal vez los deseos de los ojos, esas cosas que están en su mente, que está tratando de desviarlo de la voluntad de Dios, o incluso la vanagloria de esta vida, que trata de decirle en su corazón que los planes que usted tiene son mejores que los planes que tiene el Señor para usted. Es por eso que no ha querido esperar, es por eso que no ha querido escuchar la voz de Dios. Pero yo quiero decirle hoy en el nombre de Jesús que cuando esta semana enfrentemos el mismo problema, la misma tentación que no hemos sido capaces de salir, hoy quiero que sepa que Jesús está extendiendo su mano y que está dándole una alternativa dentro de su libre albedrío, diciendo que no es necesario que vuelva a caer nuevamente en el mismo pecado, en la misma adicción, en ese mismo hábito que no es saludable para usted. Al igual que un hombre que se está ahogando en un mal de desesperación, el Señor quiere rescatarlo de ahí. Y el objetivo del Señor no es tan solo sacarlo del problema, el Señor quiere que encuentre la verdadera felicidad cuando descubra que en Jesús podemos ser verdaderamente libres. Levante sus manos al Señor, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti para agradecerte por la cruz del Calvario. Señor, por esa cruz donde tu Hijo fue entregado, donde entregó su vida, donde murió una vida horrible, pagando un precio absolutamente caro por cada uno de nosotros. Señor, creemos que Jesús no tan solo murió para salvar nuestras vidas, para sanar nuestros pecados, sino para hacernos verdaderamente libres. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero declarar libertad en esta casa. Señor, para que podamos caminar de tu mano con tus propósitos, Señor, sabiendo que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Si usted entiende que estamos siendo libres con la ayuda del Señor, ¿por qué no adora conmigo una vez más antes de irnos a casa? Que el Señor le bendiga.